Una vez ya hemos hablado de cómo se distribuyen los líquidos en el organismo y en función de qué se movilizan de un compartimento a otro, podemos analizar ahora el equilibrio de sodio y agua. Y entonces, bien, como mencionamos, cambios en el sodio del líquido extracelular, donde su concentración mayor equivalen a cambios simultáneos y proporcionales en el volumen del agua general del organismo. Sabiendo esto, podemos pasar a analizar el equilibrio del agua corporal. En hombres, el agua corporal total, como ya mencionamos anteriormente, es del 60% del peso. En mujeres, el 50%, pues presentan mayor tejido adiposo. Hay que tener en cuenta igualmente que la obesidad va a causar una disminución de agua, pues el tejido adiposo solo contiene en su composición un 10% de agua, a diferencia de otros tipos de tejido, como el muscular, por ejemplo, que tiene mucho mayor. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en lactantes el peso corporal, casi el 75% está constituido por agua y más de la mitad de este está albergado en el líquido extracelular, a diferencia de los adultos, como ya vimos anteriormente. Esto se debe principalmente a que ellos no tienen la capacidad de concentrar la orina de forma apropiada, pues tienen aún unos riñones de cierta forma inmaduros. Además, tienen un mayor índice metabólico. Bien, analizado esto, podemos pasar a ver cómo funcionan las ganancias y las pérdidas de agua. Hay que saber que una persona saludable requiere alrededor de 100 mililitros de agua por cada 100 calorías en su dieta para que éstas sean metabolizadas de forma adecuada y se puedan eliminar bien sus desechos y sus metabolitos intermedios. En el fondo, entonces, si una persona tiene una dieta de 1800 calorías, va a necesitar 1800 mililitros de agua. Estos vengan de la ingesta directa tomando agua o de la dieta. Vamos a ver cuáles son las fuentes de agua. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en estados de fiebre aumenta la tasa metabólica. Como ya sabemos, para metabolizar cualquier sustancia se necesita agua. Eh, Además, la fiebre va a causar un incremento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Esto favorece a la pérdida de vapor de agua en la respiración, una pérdida mayor. Entonces, todas estas circunstancias que están relacionadas a la fiebre causan mayor pérdida de agua y favorecen a la deshidratación en los estados febriles. Eh, bueno, el agua puede obtenerse de la ingesta directa o el metabolismo de nutrientes. También en ciertas personas, por ejemplo, tal vez en algunos hospitalizados, pueden obtenerse de vía parenteral, es decir, lo que esté alrededor del sistema enteral, del sistema gastrointestinal, pero no directamente por este, a través de puede ser una sonda. Eh, la pérdida de agua, ahora analizando la pérdida, se da principalmente por los riñones y en mucha menor medida por la piel, los pulmones y el tubo digestivo, pero principalmente por los riñones. Y hay que saber que aunque la ingesta de agua no sea la adecuada, es decir, no se tome el agua adecuada, se esté de cierta forma deshidratado, existe un gasto urinario que es llamado gasto urinario obligatorio, que siempre se da. Es una cantidad constante que en cualquier condición se da, se elimina para sobre todo poder deshacerse de ciertos desechos del organismo. Ahora podemos pasar a ver el equilibrio del sodio. Como ya sabemos, este es el catión más abundante del cuerpo, predominante en el líquido extracelular, muy regulado en el líquido extracelular, sobre todo por la bomba sodio-potasio. Ayuda en gran medida a regular el volumen del líquido extracelular y también a regular el equilibrio ácido-base. Eh, las ganancias del sodio hay que saber que este entra por el tubo digestivo y se va a eliminar por riñones y en muy poca medida por la piel. Las necesidades diarias de sodio son de tan solo 500 miligramos al día y la ingesta por lo general y en promedio se excede muchísimo a esta dosis necesaria.
En promedio es de 6 a 15 gramos al día. Es entonces que debe ser eliminada una gran cantidad. Las pérdidas se da a través de los riñones principalmente, que tienen un fuerte sistema de regulación de salida y reabsorción de sodio en caso de ser necesario, como en alguna condición de pérdida de volumen donde sea necesario reabsorber sodio, los riñones están muy bien adaptados para esto. Menos del 10% de todo el sodio se va a perder por la piel, por el tubo digestivo y muy poco en heces. Pues hay que saber que por la piel se van a eliminar a través de las glándulas sudoríparas, pero como ya mencionamos, no es realmente significativa esta pérdida. Y cuando sí va a haber una pérdida significativa de sodio en ciertas condiciones patológicas como vómitos, diarrea, alguna fístula gastrointestinal o alguna sonda gastrointestinal. Cualquiera de estas situaciones puede generar pérdidas excesivas de sodio causando ya desequilibrios propiamente. Como debemos esperarnos, tanto el equilibrio entre el sodio y el agua deben estar fuertemente regulados. Estos mecanismos de regulación lo que van a hacer es buscar conservar un volumen adecuado para las funciones del organismo. Si este no es adecuado, principalmente van a activarse mecanismos que ayuden a la reabsorción del sodio y a su vez del agua. Eh, estos mecanismos de regulación están vigilados por sensores, tanto en vasos, teniendo los vasoreceptores, como a nivel del hipotálamo con los osmoreceptores que vamos a ver más adelante. En el caso de los vasoreceptores en los vasos, estos, como ya sabemos, van a responder al estiramiento de estos mismos. Existen vasoreceptores de poca presión ubicados en las aurículas y en los pulmones, en los vasos pulmonares, y existen de alta presión, los ya conocidos por nosotros, en los cuerpos carotídeos y los aórticos, exactamente en el callado aórtico. ¿Qué van a hacer estos vasoreceptores? En el fondo van a regular la eliminación del agua mediante la modulación del flujo de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que van a activar la vasopresina y el sistema simpático para, en un principio, el sistema simpático ajuste el índice de filtración glomerular. Es decir, que si hay poco volumen, se filtre menos no se filtre mucho volumen a los glomérulos para que no se elimine más líquido y se puedan conservar. Y también regula la reabsorción de sodio y liberación de renina. Reabsorción de sodio para que colateralmente se absorba agua y se aumente el volumen. Y liberación de renina para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos. Además, el riñón también tiene receptores de presión en sus arteriolas aferentes. Estos van a sentir cambios de presión y si existe una menor presión, van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en el fondo aumentar el volumen con mayor absorción de sodio. Existe otro mecanismo propio de los vasos que son los péptidos natriuréticos, tanto el auricular como el ventricular. Estos van a responder en el caso del péptido natriurético auricular a una dilatación excesiva en las aurículas y el cerebral a una sobrecarga de líquido en los ventrículos. ¿Qué van a hacer estos cuando se secretan? Van a ayudar a sacar agua aumentando la secreción en el fondo de sodio. Es decir, si hay mucha distensión de aurículas, mucho volumen en los ventrículos, van a ayudar a que este sobreexceso de volumen se elimine. Ahora veamos los mecanismos de regulación a nivel del hipotálamo relacionados con la sed y la secreción de hormona antidiurética. Esta es una regulación de los líquidos corporales de forma indirecta al sodio, estimulando la sed y la secreción de la hormona antidiurética, como ya mencionamos. Bien, hay que saber que la sed se controla con el centro de sed localizado en el hipotálamo. Esto se da mediante osmoreceptores. ¿Qué son estos? Son células que se van a hinchar o encoger en función de ciertos estímulos que vamos a analizar. ¿Cuáles son estos estímulos? Por ejemplo, la deshidratación celular causada por el aumento de la osmolalidad del líquido extracelular.
¿Qué quiere decir esto? Que el líquido extracelular es muy osmolar y está sacando el agua de las células por ósmosis, causando una deshidratación. Esto va a estimular los osmoreceptores y estos van a estimular el centro hipotalámico de la sed, eh, por un lado aumentando la sed y van a estimular la secreción de hormona antidiurética. Por otra parte, tenemos otro estímulo que es la disminución del volumen de sangre. Esto va a causar una disminución de la osmolaridad sérica y estimulando a los osmoreceptores de igual forma y toda la cadena que termina en estimulación de sed y en hormona antidiurética. Gracias a esto hay que tener en cuenta que la sed es uno de los primeros síntomas en hemorragia. Algo importante a tener en cuenta. Separado de este tipo de estímulos hacia los osmorreceptores, existen otros estímulos para la sed. Por ejemplo, la angiotensina 2 en el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, que va a hacer una estimulación de la sed no osmótica. Otro tipo de estímulos es la sequedad de boca o en otros casos xerostomía, que puede ser causada por alguna intoxicación con organofosforados que inhiben la salivación normal. Eh, y esta es una sensación de sed, pero no relacionada con la hidratación del cuerpo. Es más una sequedad bucal. Igualmente, esta sequedad bucal que da una sensación de sed no relacionada con la hidratación se da en fumadores y en respiradores bucales. Y un poco para complementar lo anteriormente dicho, hay que saber que la hormona antidiurética es producida a nivel del hipotálamo, pero es almacenada en la parte posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Va a ser liberada por los estímulos anteriormente mencionados, que igualmente estimulan la sed, y esta va a tener efectos a nivel renal, que va causando una mayor reabsorción de agua y también va a funcionar como vasoconstrictor, aumentando en el fondo la resistencia vascular y de cierta forma subiendo la presión. Ahora bien, es importante saber que en relación a la sed existe una serie de alteraciones que vamos a mencionar. Podemos comenzar con la hipodistimia. Esto va a ser una disminución en la capacidad para percibir la sed en el fondo. Una disminución en la sed. Esto puede ser por traumatismos en la cabeza, por procesos malignos a nivel cerebral, por hidrocefalia o también en personas de edad avanzada se da esta condición. Por otra parte, tenemos la polidipsia. Esto, en el fondo, es una sed excesiva, la cual se clasifica de acuerdo a su mecanismo. Entonces, la clasificación de esta polidipsia, aquí está mal escrito, eh, se va a dividir si es sintomática o verdadera, es cuando existe verdaderamente una deshidratación. Puede ser por diarrea, por vómito, por diabetes mellitus, como ya hemos visto. También puede ser no sintomática o verdadera, sino más bien inapropiada o falsa. Esto en problemas, por ejemplo, de salivación, cuando hay una inhibición en la salivación. O puede haber un consumo impulsivo o compulsivo de agua. Esto se da principalmente en trastornos ya psiquiátricos o en la esquizofrenia. Puede haber igualmente un déficit en la excreción del agua por problemas en la hormona antidiurética. Estamos hablando que estos son problemas a nivel cerebral y puede llegar a causar intoxicación iolítica. Causar intoxicación hidrolítica, perdón. Está mal escrito. Pasemos ahora a analizar las alteraciones propias de la hormona antidiurética. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, la hormona antidiurética va a ser sintetizada en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, se expulsa con el estímulo de incremento en la osmolaridad sérica u otros factores y actúa en dos receptores.
El V1 en el músculo liso causando vasoconstricción y el V2 en el fondo a nivel renal, en el conducto colector, permeabilizando las acuaporinas y aumentando la reabsorción de agua, aumentando a su vez el volumen y inhibiendo la diuresis. Ahora bien, puede haber una liberación anómala de la hormona antidiurética. ¿En qué situaciones? Dolor intenso, náuseas, traumatismos y ciertas intervenciones quirúrgicas. Sabiendo esto, pasemos a ver ahora sí las alteraciones propiamente de la hormona antidiurética. Tenemos unas que disminuyen la secreción o acción de la hormona antidiurética y otras que aumentan la secreción de la hormona antidiurética. Comencemos con las que disminuyen. Tenemos a la diabetes insípida. En este hay una insuficiencia de hormona antidiurética o una respuesta reducida de esta. En consecuencia, las personas son incapaces de concentrar orina y excretan grandes volúmenes de agua constantemente, que pueden llevar a serias deshidrataciones si no son tratados. Por otro lado, tenemos el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En este existe un fallo en el sistema de retroalimentación de la hormona antidiurética y se va a secretar en el fondo en abundancia con todas las consecuencias que ya conocemos, aunque disminuya ya la osmolaridad sérica, se va a seguir secretando, pues existe un fallo en la retroalimentación de esta. Bien, ahora podemos pasar a analizar las alteraciones del equilibrio entre sodio y agua. Estas las podemos clasificar en dos categorías para comenzar. Una contracción o expansión isotónica del líquido extracelular, esto quiere decir en igual proporción de agua y sodio, y una dilución hipotónica o una concentración hipertónica. Estas dos quiere decir que no son en forma proporcional el agua y el sodio. Bien, comencemos a analizar específicamente cada uno. Comencemos con el déficit de volumen de líquido isotónico. Esta es una reducción de líquido extracelular, incluido el volumen de sangre circundante, pero este menor volumen de líquido va a ser proporcional igualmente agua e igualmente sodio. Es isotónico. Por otra parte, tenemos el exceso de volumen igualmente isotónico. Este es un exceso de volumen de líquido representado por una expansión proporcional de agua y sodio en el volumen. Este aumento de volumen es tanto intersticial como vascular. Ahora podemos pasar a la otra categoría, comenzando con la hiponatremia. Recordemos que las concentraciones normales de sodio en el líquido extracelular son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. En esta hiponatremia vamos a tener una concentración en plasma menor a 135 miliequivalentes por litro. La edad adulta son vulnerables porque ellos no tienen un buen sistema de control y tienen mayor intolerancia a ciertos fármacos que pueden predisponer a la hiponatremia. Y por otra parte tenemos a la hipernatremia. Aquí la concentración de sodio en plasma es superior a los 155 miliequivalentes por litro y la osmolaridad sérica puede ser mayor a 295 miliosmoles por kilogramo. En esta hipernatremia va a haber una hipertonicidad del líquido extracelular y una deshidratación celular secundaria, pues si el líquido extracelular es hipertónico, está lleno de solutos, va a sacar el agua del líquido intracelular, el que está dentro de las células, causando una deshidratación celular.